que se llama Estrategia País. ¿Puede la Argentina ser un polo de innovación científico-tecnológico para la economía global? Y a lo largo del año hoy vamos a ver qué significa esto y a lo largo del año vamos a ver si esto es factible, si esto, además de ser factible, tiene algún ventajas, beneficios para el país, para la sociedad en su conjunto, si nos va a ayudar a reducir la pobreza que tenemos, el estancamiento de décadas, o no. Entonces, estas son las preguntas que nos empezamos a hacer y que clase a clase iremos respondiendo de alguna manera y que ustedes finalmente harán sus trabajos finales al final del año. Así que, Gaspar, te pido que pongas la presentación y empezamos. Roberto, me tenés que habilitar para que comparta. Ahí está. Muy bien. La anterior, sí. La humanidad está viviendo una asombrosa transformación tecnológica. En esta lámina lo que vemos es una especie de alegoría de una obra que Miguel Ángel pintó en la bóveda de la Capilla Sixtina, en San Pedro, en Roma, en el Vaticano. Tal vez ustedes han visto esa imagen de el dedo de Dios que toca el dedo de Adán y le transmite la energía vital y le insufla la vida. En esta imagen, lo que no está muy claro es si es el humano que le está transmitiendo la energía al robot y le está dando vida, o si es el robot el que le está dando vida al humano. Y a mí me parece que esta imagen muestra la magnitud de la transformación científico-tecnológica que está viviendo la humanidad. Hay expertos, tecnólogos, que aseguran que estamos a las puertas de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es el momento en que la inteligencia artificial, la capacidad de las computadoras y de las máquinas de aprender por sí mismas va a superar largamente a las habilidades cognitivas de los humanos. Esto es lo que dicen. Y que en poco tiempo, 2045 es la fecha que han puesto, va a empezar a ser no distinguible a los androides de los humanos, la realidad virtual, de la realidad física como la conocemos, biológica. La siguiente, Gaspar. Y que, ¿sí, Gaspar? Sí. Y que la civilización se encuentra a las puertas también de una mutación de la especie humana. Este señor es Henry Greeley, es un profesor de genética y de bioética de la Universidad de Stanford. Yo tuve la suerte de conocerlo. Él escribió el libro El fin del sexo, y donde asegura que gracias a la edición genética, que hoy es muy simple, en 30 años no va a ser necesario tener sexo o tener que copular para procrear, que las personas que quieran tener hijos van a ir a una clínica genética y del tejido de la piel se van a generar los óvulos y el esperma, y luego le van a presentar a los progenitores una bandeja con una selección de embriones donde va a poder elegir entre futuros bebés que sean o rubios o morochos, de ojos celestes o de ojos rasgados, buenos para las matemáticas o las ciencias o las relaciones interpersonales, o una combinación, es lo que se llama los bebés de diseño. Y que entonces quienes, bueno, además tengan el dinero para eso, van a tener super bebés, y va a haber como una casta de super humanos mejorados tecnológicamente. Yo les cuento esto no para decirles que, bueno, son las cosas en las que está trabajando la ciencia y la tecnología en el mundo.
Me imagino que varios de ustedes han leído el libro Homo Deus, de Yuval Harari, un historiador israelí, que tuvo muchísimo éxito hace unos 3 años, 4 años. Bueno, en este libro, Homo Deus, Harari sostiene que en el siglo XXI el objetivo de la humanidad va a ser vencer a la enfermedad y la muerte, que ya estamos también muy cerca de eso, decía, y que para muchos tecnólogos y científicos la muerte es solamente una falla técnica, y que una vez que se pueda, en inglés decía upgrade, ¿no?, mejorar el sistema operativo de los humanos, entonces el Homo sapiens se iba a transformar en Homo Deus, que significa hombre Dios. Obviamente el coronavirus, esta idea del hombre Dios, lo ha arrodillado nuevamente un pequeño virus invisible que nadie puede dominar. O sea que estas fantasías tecnológicas parecen estar en pausa, pero seguimos esperando la vacuna, que es un desarrollo tecnológico también, o sea que no es que la ciencia y la tecnología se han detenido por esta pandemia y esta cuarentena, sino todo lo contrario. Primero hay muchos historiadores y científicos que están recordándonos que con cada pandemia o de estas crisis sanitarias la humanidad dio saltos enormes, porque para superarlas hubo cambios de vida y de patrones culturales muy grandes, y esta pandemia solamente está acelerando procesos que en Homo Deus o en los libros de Greeley y otros tantos que están en la bibliografía que les pasamos, bueno, que ya se anunciaban. Por ejemplo, la digitalización de nuestras vidas. Que estemos naturalmente dando esta clase de manera virtual, ya muestra cómo la educación universitaria ha dado un paso gigantesco. Hace solo 6 meses, cuando empezamos con Roberto y Andrea y Fabiana y Gaspar, bueno, como les dijimos, el primer día había 2 o 3 alumnos y muy bien no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero ahora es lo normal. La educación virtual va a ser parte de la educación de ahora en más, así como también hay sesiones de terapia por internet, clases de yoga, clases de gimnasia, de música, de cocina, todo tipo de posibilidades que estaban hace poco, pero la verdad que a nadie le parecía tan atractivo. Después, el comercio electrónico. En los últimos 6 meses, el comercio electrónico en Estados Unidos creció tanto como en la última década. Lo mismo en Latinoamérica, por eso las acciones y el valor de Mercado Libre crece permanentemente, mes a mes, y de tantas empresas de comercio electrónico. Lo que estamos viendo es que los países que no tengan una estrategia para lo que se llama esta cuarta revolución industrial, van a encontrar en problemas. La siguiente, por favor. Lo que esta pandemia ha demostrado es que las naciones que tienen estados más tecnológicos y eficientes, y que tienen sociedades educadas y cohesionadas, bueno, Corea del Sur ha sido un ejemplo, Nueva Zelanda otro, Alemania, incluso China, pudieron atravesar la pandemia y dominarla y focalizarla, ¿no?, más rápidamente, con menor daño económico y social para su población. Esta pandemia nos ha enfrentado a cada país con sus fortalezas y sus miserias. Inicialmente pensamos que la Argentina había encarado bien desde el punto de sanitario la cuarentena, porque con la cuarentena anticipada se evitaron las muertes y el colapso del sistema sanitario. Pero a 6 meses ya estamos entre los países, somos el país número 16 en cuanto a muertes cada 100.000 habitantes, bueno, estamos ahí viendo cómo podemos salir de esta cuarentena, porque todo lo que es más complejo, que es los testeos, el rastreo, el aislamiento, ¿no?, para ir doblegando esa curva,
de contagios todavía no lo hemos podido hacer, y esta larga cuarentena lo que ha generado es un daño enorme en el tejido social y económico de la Argentina. O la pobreza que estaba en 35, en 38% a principio de año, ya está llegando al 50%, y tal vez lo más duro de todo es que hoy en la Argentina 6 de cada 10 niños es pobre, vive debajo de la línea de pobreza. Ya estaba el 50% a principios de año, pero ha habido un nuevo salto, y cada vez que hay estos incrementos es muy difícil volver atrás. Esta obra de Berni que tenemos en la pantalla, Juanito Laguna, es de la serie Juanito Laguna, fue realizada en 1978. En esa época, la Argentina tenía un 5% de la población debajo de la línea de pobreza. Hoy es del 50%. Debemos ser uno de los pocos países en el mundo que multiplicó por 10 los niveles de pobreza en estos 50 años, ¿no? Es una situación realmente asombrosa. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo logramos que esto pudiera ocurrir? Y la pregunta que nos tenemos que hacer y que queremos hacernos, está bien, Gaspar, en este seminario es: ¿cómo vamos a generar la riqueza que necesita el país para sacar a 20 millones de argentinos de la pobreza y brindarle al conjunto de la población, las clases medias que también están sufriendo, el bienestar a la que aspira, que necesita? En 10, 20 años, ¿qué vamos a estar produciendo para generar esa riqueza? Bueno, hace unos años, este señor que se llama Klaus Schwab, y que es el fundador del Foro de Davos, ¿no?, donde se juntan los líderes del mundo, políticos y económicos, en enero, en este pueblito en Suiza, se juntan hace ya también como medio siglo, a hablar de la globalización y de la revolución tecnológica. Hasta 2016 era todo loas, pero en el 2016 Schwab publicó este libro, La Cuarta Revolución Industrial, donde muestra las grandes oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial, pero también los enormes peligros. Y dijo ahí, que escribió: se avecina un tsunami tecnológico. Los países que no estén preparados van a sufrir mucho. Porque además esta revolución tecnológica es muy diferente a las anteriores. Primero porque no es solamente una tecnología que está transformando al mundo, como fue la máquina a vapor o la electricidad en su momento, o la informática. Es la convergencia de múltiples tecnologías. La tecnología de datos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el machine learning, pero también la biotecnología, la genética, la edición genética, la nanotecnología y las tecnologías cognitivas, neurociencias. Esta convergencia está generando cambios disruptivos, exponenciales, no son lineales y graduales que uno puede decir, bueno, voy acá, no, es todo disruptivo, como puede ser este virus y la aceleración de esta digitalización de nuestra vida cotidiana, o de cambios que se anunciaban, por ejemplo, en los años 90, ya se anunciaban que no íbamos a ir más a la oficina a trabajar, porque la tecnología iba a permitir que cada uno trabajara en su casa o en distintos lugares sin tener que estar todos en un lugar, que fue lo que hizo la revolución industrial. Bueno, eso se anunció en los años 90, pero de repente está ocurriendo ya ahora masivamente, ¿no? La siguiente. Sí, sí. Esta revolución tecnológica no está afectando solamente, o no es algo solamente para los que son emprendedores de tecnología, los que quieren estar en las cosas más digitales, no. Las industrias tradicionales, como la industria automotriz, está siendo disrumpida, si existe ese verbo, de una manera fuertísima. En Estados Unidos y Europa la industria ya llegó a lo que se llama al pico de desarrollo. Desde hace varios años caen las ventas, pero no por una recesión, sino porque los jóvenes ya
cuando obtienen el registro a los 16, 18 años, no quieren comprarse un auto. El sueño no es comprarse un auto, porque lo encuentran que es caro, es antiecológico, prefieren otros modelos como el car sharing, que es más ecológico y más económico. También porque está este cambio de los autos eléctricos, ¿no? Ya no a combustión, también los autos sin chofer, los camiones sin chofer, el transporte público ecológico. Hay todo un enorme cambio, al punto que el CEO de Mercedes-Benz dijo que su competencia no son las otras automotrices, sino las empresas de tecnología como Google, Amazon, Apple, que están creando los cerebros de los autos del futuro, ¿no? Entonces, como vemos, no hay industrias, ya las telecomunicaciones, los medios de comunicación, las finanzas, no hay sector que hoy pueda decir nosotros estamos al margen, y no hay país que pueda decir nosotros estamos al margen. La siguiente, por favor. La informatización, la digitalización, la automatización, ¿significa el fin del trabajo? Hace unos años la Universidad de Oxford publicó el primer informe, que fue una advertencia, de que la mitad de los trabajos y de los oficios que conocemos van a desaparecer por esta cuarta revolución industrial. También hoy se dice se van a ir creando nuevos trabajos. Por ejemplo, los videojuegos emplean a más gente que la industria del cine, y es una industria que creció en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, pero uno tiene que tener una población que esté capacitada para ser trabajadores del conocimiento y tecnológicos. Entonces, en la medida en que uno personalmente y su población, si está al frente de una nación o de una provincia, prepare a las personas, bueno, esas personas van a poder ir adquiriendo las nuevas habilidades. Seguramente ustedes que están cursando el último año de su carrera de administración en la UBA van a poder adaptarse a estos cambios, pero como les dijimos la vez pasada, ustedes son el 20% de los estudiantes que ingresa a la UBA cada año y que terminan su carrera, y son solamente el 13% de la población argentina que tiene un título universitario o un título de educación superior. O sea que la Argentina no está hoy en grandes condiciones para adaptarse a este gran cambio. CIPEC, el think tank, hizo un estudio sobre inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial, donde dice que solamente el 16% de la población argentina hoy está en condiciones de adaptarse a estos cambios, y las empresas de tecnología de la Argentina siempre dicen que hay 6.000 puestos de trabajo vacantes que no pueden cubrir, porque, bueno, hay poca gente que estudia ingeniería y carreras científicas, matemática, informática, etcétera, y también técnicos para estas tipo de empresas. La siguiente. Bueno, frente a este panorama, la pregunta que nosotros queremos hacernos en conjunto con ustedes es: ¿cuál es la estrategia de la Argentina para el siglo XXI? ¿Qué es lo que dicen los dirigentes políticos, del oficialismo, de la oposición? ¿Están pensando en estos temas? ¿Es lo que discutimos a diario? A mí me da la sensación que sabemos que estas cosas ocurren, pero parecería que estas son cosas que ocurren en otro planeta, que no nos van a afectar. Nosotros seguimos discutiendo si la inflación, si la emisión genera inflación o no, si tiene que haber, concentrarnos 100% en el mercado interno o en el mercado externo, si todo lo tiene que hacer el sector público y hay que estatizar todo, o tenemos que privatizar todo. Bueno, esas son los modelos, las discusiones que tenemos habitualmente. Si la propiedad privada es algo que se tiene que defender o no. Bueno, estas son las discusiones de la Argentina desde que yo soy chica. Cuando yo era chica, hace muchos años, ¿cuál es la estrategia de nuestro país ante un siglo XXI que es
tremendamente desafiante. Hay muchas oportunidades, como vamos a ver, pero también desafíos muy grandes. La siguiente. Seguimos pensando que con una buena cosecha nos salvamos. Y es verdad, cuando hay una buena cosecha o los precios de los cereales o de la soja están muy altos, a la Argentina le va mucho mejor. Pero esto no quiere decir que generamos lo suficiente como para sacar a este 30, 40 y ahora 50% de personas que viven debajo de la pobreza, sacarla de la pobreza y para que la clase media pueda volver a aspirar a un modelo de movilidad social ascendente, como ocurría hace medio siglo o más. Tenemos la suerte de tener un sector agroindustrial que es muy competitivo, que se ha tecnologizado, pero no alcanza para nada. Hay una sequía y el país se hunde. Después, la otra fantasía era que con vaca muerta nos salvamos. Y ya nos hemos dado cuenta, primero que llegamos tarde, porque las energías fósiles están también en su punto, tienen fecha de vencimiento por todo la preocupación por el cambio climático, y además porque ya las energías renovables empiezan a tener precios accesibles, competitivos. Entonces, los días de las energías fósiles, ¿no?, están ya en 20 años, 30 años, ya no van a ser tan importantes. Por otro lado, nosotros producimos petróleo y gas en vaca muerta a precios muy altos. Entonces, cuando baja el precio internacional, la verdad que las inversiones no se pueden hacer, son demasiado altas. Entonces, es un sector que no va a ser la vaca lechera, ¿no?, que se pensaba que podía sacarnos de este problema. También es bueno tener energía, pero no es el nuevo tesoro que hemos encontrado. Siguiente. La siguiente, sí. No, la anterior, sí. Yo acá también les quiero hablar porque una de las cosas importantes para cambiar la estrategia y para mirar el mundo y definir una estrategia de desarrollo son con qué modelos mentales, ¿no? Esto lo explica muy bien Roberto, con qué modelos mentales miramos al mundo y hacemos nuestra planificación, ¿no? Si pensamos que nos salvamos con una buena cosecha o que nosotros tenemos capacidad de producir o producimos alimentos para 400 millones de personas, 10 veces más nuestra población. Nosotros tenemos esa capacidad, pero la realidad es que producimos alimentos para 400 millones de animales, porque por ahora exportamos básicamente forraje para animales, ¿no? Y eso habla de la poca elaboración que hemos logrado en 150 años de producción agrícola a nuestra producción. ¿Saben quién es el segundo país mayor productor de alimentos del mundo después de Estados Unidos? Es Holanda. 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 Un pequeño país del tamaño de Misiones o de Corrientes, que está ubicado en un lugar con un clima horrible, la mitad del territorio bajo agua, y sin embargo ellos tienen lo que hoy se llama bioeconomía, que es la producción de alimentos con tecnologías biológicas muy sofisticadas, con invernaderos, ¿no?, que funcionan verticalmente, ¿no?, son verticales de día y de noche, o que hacen huevos que tienen mucho menos colesterol. Entonces han hecho una gran revolución de alimentos, y además que son alimentos para humanos. Bueno, en esta alianza entre la ciencia, la innovación científica y la tecnología y la producción agrícola, que eso es un camino, la Argentina tiene grandes condiciones. Y acá quiero señalar, por ejemplo, el tema de las retenciones, que también discutimos desde hace 50 años o más, el tema de las retenciones. Si es sacarle la plata a los terratenientes, o que, bueno, en realidad le estamos sacando esos impuestos a las exportaciones, ¿no? Los países promueven las exportaciones, nosotros le ponemos un impuesto. No se le saca solamente la plata, la ganancia al productor, se le saca a esas provincias, que con eso van a financiar a los gobiernos centrales. O sea, la riqueza esa ganancia no queda en la provincia, y además esa ganancia se podría usar
justamente para hacer una mayor elaboración de lo que producimos con fábricas verdes, biotecnológicas, en las provincias, en las localidades, en vez de que el gobierno central extraiga esa ganancia. Bueno, esos son los modelos mentales y económicos que tenemos y que en vez de generar la riqueza que podríamos generar, nos mantienen en una situación de no desarrollo. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina. Por favor, Gaspar. Este es un gráfico, una lámina del ingreso per cápita de distintos países en dólares de 2019. Como vemos, la Argentina tiene un ingreso per cápita de 10.000 dólares por habitante. Bueno, hace un siglo, la Argentina tenía un ingreso per cápita que era equivalente al 80% del de Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene uno de 65.000. Entonces nosotros estábamos más o menos como Alemania, o un poco más que Alemania, hace 100 años. Y por eso estábamos entre las 5 o 6 naciones con el mayor poder adquisitivo en el mundo, ¿no? Si hubiéramos mantenido nuestro grado de desarrollo, tendríamos el PBI de Alemania o un poco más. Pero veamos qué pasó. Desde los años 50, por ejemplo, vemos Corea del Sur, en los años 50, cuando sale de la guerra, tenía un PBI per cápita de 100 dólares por habitante. Hoy tiene uno que es 3 veces el nuestro, de 31.700 dólares por habitante, y es una potencia tecnológica. Hizo un camino de desarrollo uniendo la ciencia y la tecnología como motores de la producción de bienes y servicios, y hoy es una potencia tecnológica y uno de los líderes del mundo, ¿no?, en desarrollo. Lo mismo Israel. Israel era un país que hace 30 años exportaba básicamente flores y frutas. En los kibbutz uno iba a Israel a ver cómo habían hecho estas granjas maravillosas en el medio del desierto, pero a partir de los años 90 empieza el desarrollo tecnológico, conscientes de que el mundo iba a este paradigma de la innovación tecnológica, y hoy es un líder en tecnología. Y, hay un libro que les recomiendo que se llama Startup Nation, una nación de creación de nuevas empresas, y tiene un PBI que es 4 veces el nuestro, un país que no tiene recursos naturales, ni todas las cosas que nosotros decimos de la Argentina, ni nuestro territorio, al contrario. Después podemos ver Irlanda. Irlanda era hasta hace también 20, 30 años, era un país que estaba en una zona en guerra, no, entre Irlanda del Norte, del Sur, Inglaterra, era el IRA, el terrorismo. Bueno, desde entonces decidió emprender el camino de la economía del conocimiento y la tecnología, puso un impuesto a las corporaciones de 10%, a las empresas de solo 10%, menor que el resto de Europa. Apple primero, después Microsoft, Google, todas las empresas tecnológicas se instalaron en Irlanda para desde ahí hacer su despliegue hacia Europa y Asia, y también invirtió muchísimo en educación, y hoy tiene un PBI per cápita que es casi 8 veces el nuestro. Era la hermana pobre de Europa. Estos son los países que vamos a ver, que son solo algunos ejemplos. Y después China. China también, en 1970 tenía un ingreso per cápita de 100 dólares por habitante. Y China, que sigue siendo una dictadura férrea, y por eso la verdad que es un ejemplo que a mí tanto no me gusta, pero la verdad se dio cuenta que si Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Japón, todos los países que estaban a su alrededor se estaban convirtiendo en grandes países desarrollados en base a la tecnología, y China seguía muriéndose de hambre, tenían que hacer algo porque si no le iba a pasar lo mismo que la Unión Soviética. Y pudieron cambiar sus modelos mentales. En vez de denunciar la propiedad privada, aceptaron a la inversión privada extranjera, básicamente, y también tener una clase de empresarios que hoy forman parte del Partido Comunista, esto lo vamos a ver en una clase. Aceptaron la propiedad privada, el capitalismo, la globalización, no se cerraron al mundo
pensando que ese era el enemigo, como hacía Mao, sino que se abrieron al mundo a la inversión extranjera directa y a la globalización y la tecnología, y hoy es una potencia tecnológica que le disputa el liderazgo económico mundial a Estados Unidos. China va a ser el gran actor de este siglo, y en los últimos 2 años superó a la Argentina en cuanto a su PBI per cápita. Pensemos que China tiene 1.200 habitantes. En el último medio siglo sacó a unos 800 millones de personas de la pobreza, también emprendiendo el camino de la economía del conocimiento, basado en la educación de calidad, la ciencia, la tecnología, el capitalismo, la globalización. Esto es para mostrarle que ha habido cambios en el mundo muy importantes, y países subdesarrollados, que hace poco tiempo eran subdesarrollados, que hoy están realmente siendo países de alto desarrollo. La siguiente. Estas son las empresas más valiosas de Estados Unidos. Como vemos, en el 2001, GE es la número 1, es un conglomerado industrial. Después estaba Microsoft, la única de tecnología, Exxon, petróleo, Citi, finanzas, y Walmart, supermercados, ¿no? Retail. ¿Qué pasa 20 años después, en 2019? Las mayores empresas de Estados Unidos, y son las mayores empresas del mundo, son de tecnología. Ese es el cambio de paradigma que ha habido en la economía del mundo, que, como les decía, no solamente no es para que todas las empresas sean de tecnología, sino que todos los servicios y la producción industrial están atravesados por esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Y quienes proveen esa tecnología son estas grandes empresas. La siguiente. ¿Qué pasó en Latinoamérica en estos también casi 20 años? Bueno, como vemos, las principales empresas en 2006 son de materias primas o finanzas, y en 2019 lo mismo. Siguen las mismas empresas, son todas brasileras. Es como si esta revolución tecnológica, este nuevo paradigma de la economía del conocimiento, no hubiera llegado a Latinoamérica, salvo por una excepción, que la pandemia aceleró este proceso, que es Mercado Libre. Por favor, la siguiente. La empresa, la multinacional tecnológica argentina, ¿no? Fundada por un argentino o por argentinos, por Marcos Galperín, pero también gerenciada, liderada por argentinos, con presencia en toda Latinoamérica. Es la 7ª empresa de comercio electrónico del mundo, es la mayor empresa de Argentina. Hace tan solo, en el 2016 tenía un valor de 6.000 millones de dólares, en ese momento superó a YPF, que tenía el mismo valor. Hoy tiene un valor de 60.000 millones, creo que, bueno, cayó esta semana, no sé, ¿no? Hay bastante volatilidad, pero creció 10 veces su valor en los últimos 4 o 5 años. ¿Qué pasó con YPF? YPF hoy vale apenas 2.000 millones de dólares, valía 6.000 y hoy vale un tercio de lo que valía. ¿Por qué? Y esto uno se puede preguntar, ¿por qué una empresa como Mercado Libre, que no tiene ni yacimientos petroleros, ni grandes destiladoras, ni toda la infraestructura que tiene una empresa como puede ser una gran petrolera, ¿por qué vale más? Porque el valor de las empresas está dado sobre todo por las expectativas de ganancias a futuro. Y el comercio electrónico, y además Mercado Libre, se metió de lleno en lo que se llama el fintech, ¿no? Las finanzas digitales, y Mercado Pago está sacudiendo al sistema financiero en Latinoamérica, y también se ha metido en la logística. Entonces, todo el futuro que tiene esta gran empresa, que es una empresa, cuando dicen es de tecnología o no, porque no tiene, es innovadora, es muy innovadora en las tecnologías que desarrolla para que tenga sus servicios sean los preferidos, y también es muy innovadora, y eso lo vamos a ver más adelante, en cómo utiliza la inteligencia de datos para darle información a los cientos de miles de vendedores que venden a través de, pequeños vendedores que venden a través de Mercado Libre y que reciben información para cómo maximizar sus ventas.
Siguiente. Esta es otra empresa. Esta es la segunda empresa más valiosa de la Argentina hoy en día, Globant, una empresa de software y de innovación. Ellos dicen que son una empresa de fitness, porque su rol es estar al tanto de las tecnologías más modernas para decirle a sus clientes cómo mantenerse a la vanguardia, ¿no? Y es una empresa también creada por 4 argentinos, todos estudiaron en la escuela pública y en las universidades públicas, y que en el 2003, en un momento de crisis como estamos viviendo hoy, ellos dijeron, el mundo está cambiando, la Argentina siempre piensa en chico, les debían meses del sueldo en sus trabajos, y dijeron, vamos a crear la mejor empresa de tecnología del mundo. Parecía una megalomanía, una tendencia bastante argentina, pero ellos, además de pensar en grande, decidieron hacerlo, y hoy son una de las grandes empresas de innovación en el mundo, en valor de mercado, y también porque la pandemia ha acelerado la conciencia de que las empresas se tienen que poner en esta nueva sintonía, que es lo que se llama la industria 4.0, sus acciones también han subido muchísimo y hoy superó a Tenaris, a Techint en valor de mercado. Esta es la nueva generación de empresarios de Argentina, que en los últimos 20 años, conscientes de lo que vivía el mundo, saltó por encima de esos cercos mentales donde estamos siempre discutiendo lo mismo, más el pasado que el presente o el futuro, y crearon esta gran empresa de innovación. Bueno, lo lamentable es que en los últimos años, no solamente en los últimos años, han creado más empleo fuera de la Argentina que en la Argentina, por nuestra inestabilidad, por nuestro sistema laboral, la ley de teletrabajo no mejora, pero tenemos una generación de emprendedores muy potentes, estos son tal vez los máximos exponentes, pero hay muchos más y la Argentina se destaca en Latinoamérica por la calidad de sus emprendedores. La siguiente, por favor. Esto que les estoy contando es la investigación que hicimos con Silvia Neistat, periodista, editora de Economía de Clarín y miembro de la Academia de Periodismo de Argentina, una de las grandes periodistas de negocios, de empresas, de economía de la Argentina. Con ella dictamos este seminario habitualmente, así lo hicimos el primer cuatrimestre. Por su trabajo no puede acompañarnos esta vez, pero sí lo hará en el año próximo. Bueno, con Silvia nosotros tomamos conciencia de lo que estaba pasando en el mundo. Yo era senadora, fui senadora y legisladora de la ciudad hasta el 2015, y renuncié a mi banca porque tenía conciencia de lo que pasaba en el mundo, y veía que en el debate público estos temas no estaban, y quería ver cómo podía ser la Argentina para insertarse en la economía del conocimiento global, para recorrer el camino que habían hecho Irlanda, Islandia también, Corea del Sur, etc. Entonces con Silvia hicimos esta investigación durante 2 años, donde vimos quiénes eran los emprendedores, los científicos y la gente creativa, ¿no? Que estaba ya trabajando en este paradigma y creando los emprendimientos que necesita la Argentina. Y ahí realmente pudimos comprobar, viajamos a Silicon Valley, viajamos por el país, fuimos a Nueva York, hablamos al BID que financia estos programas, fuimos a Nueva York donde está la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo, y en todos los lados nos dijeron, no hay emprendedores como los argentinos, no hay un Marcos Galperín o un Martín Migoya, uno de los fundadores, el CEO de Globant, en Latinoamérica. Los argentinos, cuando empezó toda esta revolución tecnológica a fines de los 90, se crearon, la mitad de los sitios que se creaban salían de la Argentina. En la primera década de este siglo, las multinacionales tecnológicas más importantes son las argentinas, los famosos unicornios, Despegar, OLX, Mercado Libre y Globant. Primero, por un contexto tan hostil y una tradición de una educación pública y gratuita muy extendida durante décadas, los argentinos mostraron una capacidad
mayor que el resto de Latinoamérica. Lo que sí tenemos que saber que estamos perdiendo esas ventajas y que los otros países de Latinoamérica que tienen políticas más adecuadas para esto y más específicas, están atrayendo la inversión incluso de los inversores argentinos. La siguiente. Esta es una empresa, Federico Trucco es el CEO de Bioceres, que es una empresa creada por productores agrícolas argentinos, que en el año 2001 también, en medio de la crisis, dijeron, bueno, ¿qué se está inventando en las universidades, en los laboratorios científicos de la Argentina que nosotros podamos utilizar para mejorar nuestra producción? Y encontraron en la Universidad del Litoral a Raquel Chan, que estaba haciendo experimentos para transferir genes del girasol a la semilla de la soja y del trigo para hacerlos más resistentes a la sequía. Hicieron un convenio con la Universidad del Litoral y el CONICET, porque el sistema científico financia también el CONICET, la Universidad del Litoral, como todas las universidades públicas, y crearon Bioceres, que tiene las patentes, y que ya tiene lista esta semilla que puede revolucionar la producción de alimentos en el mundo. Ya tiene el permiso de Estados Unidos, están esperando el permiso de China, y sobre todo el gobierno argentino no se anima, desde hace 2 años, ya le reclamaron a Macri varias veces, que autorice la exportación para que nosotros seamos el primer país del mundo con esta semilla. Bueno, como el resto de las empresas de innovación de la Argentina, Bioceres cotiza en Wall Street, porque para ser una empresa global y para el capital que se necesita para esos desarrollos, se necesita mucho capital, la Argentina no tiene, entonces estos emprendedores además tienen que tener la capacidad de salir a cotizar a Wall Street y atraer los mercados internacionales. La siguiente, por favor. Bueno, esta es Raquel Chan, de la Universidad del Litoral, que estuvo el cuatrimestre pasado con nosotros, y ella dijo algo muy importante, dijo que para poder, en la Argentina hay como una división entre lo que son los científicos y los empresarios y los inversores, ¿no? Los científicos no quieren mancharse con el mundo de los negocios, ¿no? Ni quieren privatizar sus conocimientos. En general esa es la cultura imperante, y los empresarios e inversores en general no quieren tomar riesgos y creen que en la Argentina no se puede inventar nada demasiado innovador ¿no? Raquel Chan y Federico Trucco son los ejemplos, de los pocos ejemplos de pioneros que han cruzado lo que se llama el Valle de la Muerte, que es cómo ir del laboratorio científico al mercado global, y Raquel Chan dijo que ella tuvo que aprender distintos lenguajes y salir de su zona de confort para poder hacer este maridaje, este matrimonio entre la ciencia y la creación de empresas y de valor económico con el conocimiento. Y eso es el paradigma que nosotros necesitamos ver en nuestro país. La siguiente, por favor. Algunos piensan que, bueno, que estas cosas de las que estoy hablando es solamente para Buenos Aires o Rosario, Bioceres está en Rosario, o tal vez Córdoba capital, y que el resto del país se queda afuera. Bueno, cuando escribimos Argentina Innovadora, tal vez la experiencia que más nos impactó fue cuando llegamos a Sunchales, Santa Fe, un pueblito de 25.000 habitantes en la pampa húmeda de Santa Fe. Llegamos en una avioneta porque no tiene aeropuerto, y allí la empresa Sancor Seguros, que era un desprendimiento de la famosa cooperativa lechera Sancor, ¿no? Que también está en Sunchales. Lamentablemente esta empresa quebró, Sancor, la lechera, la famosa, la cooperativa santafesina y cordobesa, pero Sancor Seguros, la empresa aseguradora que crearon en los años 50, hoy es la aseguradora líder de la Argentina y con presencia en Latinoamérica. En 2013 Sancor Seguros dijo, bueno, yo le quiero dejar un legado a mi ciudad en agradecimiento, y decidió crear la primera incubadora de base para la creación de empresas de base científica tecnológica privada del país. Asignó $12 millones en 2013, cuando ya estábamos en recesión, nadie invertía.
Bueno, ellos decidieron crear este proyecto sumamente innovador, y hoy, bueno, este es el polo tecnológico donde está la incubadora, esa especie de huevo en el medio, y después hay, una es la sede de Sancor Seguros, la otra es una universidad. Bueno, han hecho este polo, pero con esta incubadora, donde hay científicos del Instituto Leluar, del CONICET, de Bahía Blanca, incluso del Instituto Pasteur de París, que se han mudado a Sunchales, Santa Fe con sus familias, y están creando startups que producen bienes y servicios para el mercado global. CITES, que se llama esta incubadora, que van a venir a darnos una clase, salió a cotizar un fideicomiso de 24 millones de dólares que cotiza en el mercado de valores. Es un fideicomiso privado pero público, donde se puede invertir para financiar sus proyectos de acá a los próximos 10, 20 años. Y esto en un pueblito en la provincia de Santa Fe, o sea que vemos como si hay una visión de lo que está pasando en el mundo, y aprovechamos el talento de nuestros científicos, que es uno de los pilares que tenemos, y la capacidad de nuestros emprendedores, ¿no? Con otra visión, la Argentina podría tener muchos más de estos ejemplos en distintas provincias del país. La siguiente, por favor. Fernando Stefani es un científico también bastante singular. Él es un vicedirector del Centro de Investigaciones en Bio-Nanotecnología del CONICET. Trabajó 10 años en Alemania, y ahí en el Instituto Max Planck, y ahí vio cómo los científicos trabajan codo a codo con los empresarios. No hay ninguna desconfianza, ni que unos piensan que unos son los malos y otros los buenos, no, trabajan codo a codo, y por eso Alemania tiene una industria sumamente avanzada. Y él hizo un estudio al regresar al país donde muestra que los países desarrollados son los que más invierten en ciencia y tecnología, y que tienen la ciencia y la tecnología no como un sector aparte, sino en el corazón de su estrategia productiva, que invierten por lo menos el 1,5% del PBI en innovación, y que esto lo incrementan, hay un pequeño incremento año a año para mantener ese liderazgo, y que además tienen distintas instituciones públicas y privadas que son este puente entre la academia y la producción. Y este es el modelo al que nosotros pensamos que tenemos que ir, porque la Argentina tiene dos pilares básicos, que tiene buena ciencia y tiene un buen sector emprendedor. Entonces, la siguiente, y ya voy terminando, en base a lo que les he contado recién, es que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿puede la Argentina ser un polo de innovación científico-tecnológico global? Esa debería ser una estrategia para la Argentina del siglo XXI, así como en el XIX quisimos ser el granero del mundo, y se instalaron los ferrocarriles justamente para poder sacar nuestra producción hacia los puertos y enviarlas a nuestros compradores en Europa. ¿Podemos en este momento tener una estrategia basada en la innovación científica y tecnológica para ser un país que su materia de exportación principal sea su materia gris, su conocimiento? Bueno, esta es la pregunta que ahora vamos a discutir entre todos. Gracias, Gaspar, podemos sacar la presentación. Y ese era el marco desde el cual vamos a recibir a los distintos invitados, que nos van a ir mostrando distintas áreas, la biotecnología, la informática. También vamos a ver qué hicieron estos países que mencioné, como para que podamos ver dónde está la Argentina y podemos emprender este camino y qué beneficios tendría. Bueno, ahora podemos abrir la clase a sus comentarios, sus preguntas. ¿Alguien se anima a romper el hielo? O tal vez alguno de los que cursaron, Ligüe o Gastón. Algo, María Eugenia. Claro, que cursaron recién con nosotros. Sí, dale, Gastón. Bueno, todo lo que dijo María Eugenia, que obviamente fue increíble,
pero lo vamos a ir viendo a medida que vengan los participantes, los dueños de estas empresas que nombró María Eugenia, que también te das cuenta la humildad que tienen al explicar y qué tan claro lo explican, que te hacen creer todo esto de Argentina, ¿no? Por eso está bueno verlo ahora como una presentación, pero después, a medida que vayan viniendo, nos vamos a ir dando cuenta de todo el potencial que tenemos. No sé qué piensan los nuevos alumnos, digamos, del potencial argentino a medida que vamos viendo los unicornios que hay acá, las empresas que hay acá y por qué las tenemos. Yo tengo una consulta que tiene que ver con lo que nos habían preguntado la clase pasada sobre que pensemos en los límites internos y externos. Buenísimo. A mí se me ocurrió por ahí el límite interno, que para mí es el que más pesa, es por ahí la oscilación de corrientes que hay en la Argentina, cada vez que hay un cambio de gobierno, como que pasamos de un gobierno a otro donde las políticas económicas son muy distintas y por ahí lo que piensan cada uno se centran en cosas que ser de tan polos opuestos como que como que es la barrera más fuerte que tenemos en el momento de pensar en esa estrategia a largo plazo. Lucas, realmente has hablado de un tema fundamental y que es un tema que no hemos podido resolver a lo largo del siglo XX y que lamentablemente ha contagiado también nuestro debate público y las decisiones de los gobiernos también en esta década. Hay visiones contrapuestas y la Argentina es un país como partido en mitades. Tal vez lo que nos gustaría, y puede ser el ejercicio que hagamos ahora, es poder tomar una decisión basada en evidencia, sino en ideología, ¿no? Podríamos decir, bueno, los países que sacaron a más gente de la pobreza, si el bienestar de la población es el objetivo principal de una estrategia de país, una estrategia productiva. Los países que que tienen mejor nivel de vida son los que se cierran a la competencia internacional o los que se abren, los que apuestan a la educación de calidad o los que la educación le van dando menos importancia y que, ¿no? Tienen altas tasas de abandono y que lo importante es la contención social y no la exigencia educativa. Bueno, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Lamentablemente, a mí me parece que en la Argentina contestamos todo desde la ideología y desde la ideología del pasado. Decimos, esta medida, por ejemplo, recién se tomó una medida, varias medidas, la ley de teletrabajo. El fin es muy noble, proteger a los trabajadores, pero es proteger a los trabajadores que tienen trabajo y que tal vez no trabajan en industrias tecnológicas. Pero seguramente esto va a hacer que las empresas como Globant o como Mercado Libre, o mismo hay un montón de empresas que exportan servicios de conocimiento, seguramente van a radicar y que tienen 10.000, como Accenture, que Fabiana y Andrea trabajan ahí, tal vez algunos de ustedes también. Bueno, tienen 7.000, 10.000 empleados, son grandes empleadores hoy en día. Se radiquen en otros lados, o congelar las tarifas de Internet, también parece muy noble. Pero si el mundo está compitiendo por el 5G y nosotros congelamos las tarifas de Internet, no vamos a tener la banda ancha ni la tecnología en todo el país, ¿no? Todo esto, entonces tenemos que evaluar cuáles son las políticas que hacen que tengamos Internet accesible para todos, a precios competitivos generalmente tomamos decisiones en base a ideología y no a evidencia. ¿Cómo se sale de eso? No sé. Tal vez tratando de poner más evidencia y mejor escucha en el debate, ¿no? En vez de enojarse ideológicamente, tener datos, ejemplos,
que nos ayuden a formar a los ciudadanos y sobre todo a los dirigentes, ¿no? Yo tenía una consulta. A propósito de esto de la falta de consenso político acerca de temas básicos, digamos, ¿usted ha podido identificar alguna causa de esa falta de consenso? Es decir, no solo que cambien las políticas económicas, sino la falta de un listado de 10 puntos básicos en donde todos los partidos o todas las corrientes estén de acuerdo, digamos, porque creo que eso es como una falta de una base como sólida para poder construir algo. Y la dificultad está creo que en la Argentina todavía se discute si tenemos, se discute desde los extremos. Ahora, ¿cómo se sale? Yo le puedo dar los diagnósticos, pero no sé cómo se sale. La Argentina discute de los extremos. Un extremo es que el Estado te va a cuidar y lo hace todo mejor y va a estar al lado tuyo y no se necesita la inversión privada, ¿no? Eso sería una situación extrema. Y la otra es que lo que necesitemos es libertad de mercado, y la libertad de mercado y la competencia lo resuelve todo. En realidad, uno no ve ningún país que sea así. Los países desarrollados tienen estados, como dije al principio, eficientes, generalmente tecnologizados, que invierten muchísimo en ciencia y tecnología que utiliza el sector privado, que invierten, por ejemplo, en Estados Unidos, gran parte de la inversión en ciencia que hace el gobierno federal la hace en las universidades privadas. Miles de millones de dólares. No es que el sector público invierte solo en el sector privado, no. Financia a todas las, ¿no?, en ciencia y tecnología para mejorar la educación y también la producción. Nosotros todo lo planteamos como en dicotomías que tienen que ver con tradiciones ideológicas, una más nacionalista, otra más liberal. En el mundo, por ejemplo, estos ya no son temas económicos, son más políticos, ¿no? Pero en los años 70, en Europa, hubo un gran cambio en el enfoque de los socialistas respecto de lo que era la Unión Soviética y el marxismo y el comunismo, cuando se empezó a saber lo que pasaba en la Unión Soviética. Y se creó y se empezó a pensar en el eurocomunismo, el eurosocialismo, perdón, que era la idea de un Estado social, pero con una economía de mercado. Y así nace un poco la socialdemocracia y una visión no marxista del socialismo. En la Argentina nosotros, como saben, estábamos en dictadura, habíamos tenido los grupos más revolucionarios, promarxistas, y ese debate en la izquierda, del peronismo y de la izquierda, no se dio. Y ha resurgido ahora una idea más socialista, pero medio marxista o estatista, que hoy ni siquiera en China funciona eso. La Unión Soviética no existe. Hay como un atraso ideológico, ¿no?, en esto de que siempre estamos discutiendo, estamos muy cerrados al mundo, también en lo ideológico, pero estas son apreciaciones personales. Y después que hay un debate que no se basa en datos, ¿no? Y justamente lo que nosotros queremos más bien es que contestemos juntos estas preguntas. Tal vez, no sé, Roberto, si vos querés, pero creo que hay una raíz ideológica de todo esto, y también que ha habido una radicalización en la política, ¿no?, en los últimos años, que también se ve en el mundo, ¿no? Yo creo que hay otro factor más que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, que es que, y esto ya lo decía Toffler, yo les recomendé un video que se llama Future Shock, el shock del futuro. Les recomiendo que lo vean, que es un video de los años 70, donde, narrado por Orson Welles, un gran actor y un personaje de esa época, y también cineasta,
bueno, cuenta lo que está pasando ahora, esta gran revolución tecnológica que está cambiando nuestras vidas y que genera mucha incertidumbre. Las democracias están en riesgo, porque si la tecnología genera inequidad, desigualdad, bueno, las democracias están en riesgo, porque la democracia se basa en la igualdad de oportunidades y la igualdad, ¿no? Entonces, toda esta disrupción tecnológica está generando mucha incertidumbre y lo que hace es polarizar las posiciones políticas, encender los nacionalismos, figuras mesiánicas como Trump o Bolsonaro, bueno, en Europa del Este también se ve, surgen, ¿no? Entonces, en la Argentina estas tendencias se han acentuado también por la incertidumbre y también la frustración. Es un país que fracasa, siempre busca culpables más que soluciones, ¿no? Así que tenemos un gran desafío por delante. Yo lo tenía cuando tenía su edad y volví a la democracia, salía de la dictadura y mi sueño siempre fue contribuir a que la democracia argentina, además de que podamos votar, que podamos prosperar, y sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, si quieren yo les hago un poquito algún comentario de lo que yo pienso, que tiene mucho que ver con lo de María Eugenia, ¿no es cierto? Yo una de las cosas que veo es que está el fin de lo que es la izquierda o la derecha. Yo creo que la cosa tiene que... Ya no se puede hablar de izquierda o derecha, sino hay que buscar un camino que no es ni una cosa ni la otra. O sea, hay que buscar, creo que se va rompiendo y se va a romper todas las fronteras también. O sea, ya los países, si vos acá cerrás una cosa y bueno, le pones impuestos, le pones cosas, la gente se va a otro lado, y es muy fácil. Antes la cosa era mucho más cerrada, ahora el mundo está mucho más abierto, está todo interconectado, todo el mundo sabe lo que está pasando en cualquier lugar, y si vos le cerrás los caminos, sí, la gente se va a otro lado, los que tienen más capacidad se va a otro lado, con lo cual terminamos quedando aislados del mundo. Entonces, creo que hay que romper ese tipo de cosas y abrirse mucho más en todos los sentidos. Pero bueno, eso es un tema que ustedes van a tener que ver. No es fácil la cosa, pero se ve, qué sé yo, un Globant toma a la gente de acá, tiene gente que trabaja acá, pero ¿dónde factura? Factura solamente lo de acá. Está en Luxemburgo, factura en distintos lugares, y la sede normal de la empresa hoy es Luxemburgo. Entonces, la gente, Satellogic, que lo vimos el cuatrimestre pasado, ¿dónde fabrica? Y quería fabricar en la Argentina, no puede, se fue a fabricar Uruguay. Es muy fácil, y me tapan en un lado, me voy a otro lado. Entonces nos estamos quedando, todos los mejores empresarios se están yendo para un lado o para el otro, te facturan en un lado, te facturan en otro, te toman la gente en una parte o en otra, o se llevan la gente de acá que tiene más capacidad a otro lugar. Ya la gente empieza a moverse para todos lados y no se puede decir, bueno, yo hago esto y me cierro. No, si vos te cerrás, perdiste. O sea, hoy el mundo está abierto para todos lados y la gente puede ir a cualquier parte y se mueve todo, y si te molestan en un país te vas al otro. Ahora, lo más importante creo que de todo, y es algo que sacaron también que salió del cuatrimestre pasado y que se ve por todos lados y que creo que es lo más importante para todos, es el tema de la educación. La única manera de salir de la pobreza, la única manera de salir de la desigualdad es la educación, y la educación desde los chiquitos en adelante, no hay otra forma. Y que tiene que ver mucho también con los modelos mentales, porque los modelos mentales se forman con la educación y uno tiene que empezar a crear. Los modelos mentales tienen que cambiar muchísimo. No podemos seguir ni con el modelo mental que nosotros llamamos artesanal, del empresario que quiere la cosa chiquitita, que cuida, que tiene miedo, que funciona porque es un emprendedor, pero después se le cierran todos los caminos. El otro que quiere industria, cuando ya el mundo... y quiere hacerlo todo. Hoy ya no se puede en eso. El que el marketing hace todo ya no lo hace más. El modelo financiero, me cierro y trato de buscar los números y también me cerré.
o el modelo más abierto, que me abre la mente, pero no llega a todo lo que se tiene que entender hoy. Por eso hoy hablamos del modelo mental holístico, ¿no es cierto? Que va mucho más allá. Hay que entender la dinámica de sistemas, hay que entender la física cuántica, cómo funcionan un montón de cosas, y en función de todo eso uno tiene que pensar diferente. Y eso requiere un cambio grande en la forma de pensar. Y que si uno toma, no sé, como hablaba María Eugenia de cualquier político, un Trump, ¿qué modelo mental tiene? Tiene un modelo mental antiguo, viejo, diferente, ¿no es cierto? Donde se piensa que por la fuerza domina determinadas cosas, y que el mundo ya no funciona más así. Entonces es difícil manejar algo de esa manera. Entonces creo que los líderes tienen que empezar a cambiar las formas, y si uno escuchaba hablar como, qué sé yo, el ejemplo de Martín Migoya, Globant, es el ejemplo de cómo tiene que ser un líder hoy. Él tiene una tranquilidad y una manera de ver todo, y sabe cómo hacer las cosas. En la charla que tuvo acá a mí me impactó, realmente digo, esa es una persona que puede manejar lo que quiera, puede manejar un país, puede manejar el mundo, puede manejar lo que quiera, y lo va a hacer bien. Entonces uno ve ese tipo de gente con esos modelos mentales, o como puede ser un Galperino, ese tipo de gente, se sabe que va a manejar las cosas bien y que puede funcionar bien. Lo mismo un Jeff Bezos, que ha hecho un montón de cosas, y que uno lo escucha hablar y funciona, y se da cuenta que tiene un modelo mental preparado para determinadas cosas, y cómo lo puede manejar. Entonces, ese tipo de gente son las que están desarrollando y que están llevando el mundo adelante de distintas maneras. Pero yo creo que pasa mucho por ahí, pasa por la educación y por formar una manera de pensamiento diferente, abierto pero holístico, entender un montón de cosas y romper todo lo viejo. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? No tiene más sentido hablar de eso, no tiene más sentido hablar de eso. Como ya no se habla más de matar al competidor, o que el proveedor le voy a sacar todo, porque lo único que hacemos es perder todos. Hay que buscar una forma de unirse y ganar. O sea, la unión, la integración es lo que funciona, no la separación y la pelea, porque no nos sirve para nada. Entonces, pero es todo un tema de formas de pensamiento, y en el fondo es un tema de educación. Sería interesante que comentemos también, que ustedes también comenten, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les parece que una estrategia de esta sería posible? ¿Lo ven factible? ¿Algunos ya habían pensado en estas cosas o no? Perdón, no quiero sacarle por ahí el espacio a los chicos, y se me ocurrió, yo había pensado en un tema de la clase pasada, que fue algo que lo tuve siempre en mente, que es el tema de por ahí la fuga de las mentes, como muchos de los chicos que terminan la universidad por ahí piensan en irse a otros países o buscar oportunidades fuera del país. Y algo que había comentado Roberto, que era que muchos de nuestros políticos son abogados, y en realidad nuestros líderes, o sea, deberían ser administradores, porque lo que hacen es mover recursos, crear planes, o sea, planificar, tener una visión, y que, o sea, ¿por qué no hay una estrategia, por qué no hay un plan que lo que haga es eso, invertir por ahí en nosotros, que podremos por ahí tener una mente totalmente distinta y ser esos líderes, o ser esas personas que trabajen en función a estos cambios? Y que había visto una de las charlas que había subido en el canal de YouTube de Mintzberg, que hablaba que también que a un chico que lo entrenan para ser un administrador, no quiere decir que vaya a ser el mejor líder tampoco, que los líderes se crean, o sea, a través de la experiencia, a través del trabajo, y ¿por qué no tampoco crear un plan, o tener una forma de encontrar a esos líderes, de trabajarlos, y de que en un futuro tomen algunos de esos cargos que hoy por ahí no están siendo tomados por las personas que deberían? Bueno, este es el objetivo de esto, ¿no es cierto? De que ustedes puedan tomar ese tipo de cosas, y por eso estamos haciendo esto en una universidad pública y en la carrera de administración, que es el lugar, ¿no es cierto? Esa es un poco la
la idea de María Eugenia, mía, de armar, digamos, este tipo de charlas. Sí, claro, estamos sembrando la semillita en ustedes, primero porque como profesionales, si ustedes tienen una mente acorde con el siglo XXI en su trabajo, ya sea empleados o si ustedes van a crear algo, les va a servir entender el mundo en el que vivimos y pensar proyectos o para ustedes, para sus emprendimientos o dentro de una empresa con esta visión, mucho más conscientes de lo que está pasando y que la Argentina no es el ombligo del planeta Tierra, aunque es el lugar que elegimos y donde estamos, sino que hay un mundo bastante competitivo y desafiante afuera y que lo que mejor podemos hacer es tratar de ser parte de él de una manera conveniente, ¿no? para nosotros. Pero además, también somos todos ciudadanos que votamos, entonces también esto nos sirve para elegir mejor, y eventualmente también todos somos líderes, todos hacemos políticas con nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras acciones, y después la gestión, la administración es fundamental en la política, ¿no? Administrar bien los recursos del Estado, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Yo no sé si los mejores presidentes van a ser los administradores de organizaciones, ¿no? Creo que la política tiene muchas dimensiones, sociales, filosóficas, políticas, legales, administrativas, y lo que evidentemente se necesita una mirada holística, interdisciplinaria, integrada, y también que tengamos conciencia de la complejidad. Habló Roberto la semana pasada de un mundo VUCA, ¿no? Que era volatilidad, incertidumbre, ¿qué más era? Complejidad Y ambigüedad. Y ambigüedad, ok. Entonces, en esta cosa polarizada de la Argentina, izquierda-derecha, ¿es todo el Estado o todo el mercado? Mercado interno, inflación sí o no. Bueno, obviamente la complejidad la dejamos afuera. Entonces la complejidad en distintas miradas, disciplinas, y ese es sí, eso es lo que tal vez tenemos que entender para abordar los distintos temas, que nadie es dueño de toda la verdad, pero que tampoco el relativismo donde todo da igual, todo no da igual, las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Los países que yo mencioné, cuando China decide que no quiere que le pase lo de la Unión Soviética y empieza conversaciones con Estados Unidos en 1970, cuando tenía $100 de ingresos per cápita, a ser hoy una potencia, bueno, tuvieron que pensar y continuar, sostener esa decisión en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tomamos decisiones así, como les decía, todo es ideológico, todo es un debate muy ideológico, donde no se evalúan las consecuencias de las medidas que se toman, ¿no? Pero justamente nosotros queremos que ustedes sean una generación de jóvenes que puedan pensar en la complejidad sin que los asuste y actuar, ¿no? Creo que acá está bueno, María Eugenia, como pensar un poco en esta posibilidad de un consenso, que a veces la vemos como muy lejana, pero si bien hoy por hoy la vamos a estar viendo como un límite, si se llega a lograr, unido a una estrategia que implica un pensar a un plazo más largo de quizás que los 4 años que puede durar un gobierno, pero basado en ese consenso, y creo que fue parte del éxito de los países que vamos a ir viendo a lo largo del curso, unirnos todos a buscar ese consenso para decir, esta va a ser la estrategia y no importa qué color tengamos en el gobierno,
todos estamos de acuerdo en que es lo que queremos llegar a seguir. Entonces, uno de los supuestos o una de las acciones a alcanzar, si lo que ustedes ven como límites es casualmente esto que conversamos ahora, es definir que nuestra estrategia tiene que estar consensuada por todos estos, actores que tenemos en nuestra clase política. Entonces, consenso más datos que justifiquen lo que estamos poniendo, que no es azaroso, que no es idealista, que no tiene que ver con lo que yo pienso, sino con lo que es, y está refrendado por números y datos duros que pueden ser contrastados contra la realidad de otras naciones, más el largo plazo. Creo que eso podría llegar a ser como, no sé, María Eugenia, si estás de acuerdo, o Roberto, podría ser una buena base para empezar a construir. No es una cuestión de lo que yo pienso, sino que es un hecho. Como dicen los ingleses, it's a fact, es algo que está plasmado y que se puede ver con datos de la realidad. Y ahí podemos empezar a correr un poquito las ideologías. Pero igualmente necesitamos del consenso para poder construir una estrategia a largo plazo. Bueno, en nuestra mirada acá, en esta clase, nosotros creemos que, y había algo una teoría que se llama el triángulo de Sábato. Sábato fue un científico que en los años 60, en la época desarrollista, habló del triángulo de Sábato, un sistema productivo donde el Estado, el sector privado y la academia debían trabajar, ¿no? Como en un ecosistema, lo que hoy se llama, ¿no? Unidos, cada uno haciendo lo suyo, y no como sectores, como compartimentos estancos, o enfrentados. Y en realidad eso es lo que han hecho los países desarrollados, más allá de la ideología más de un lado o del otro, más de izquierda o más de derecha, es tener estados que sean no grandes o chicos, eficientes, capaces, modernos, que sean lo más moderno de la sociedad. La Argentina tuvo una época, cuando creó sus empresas públicas hace 100 años, o cuando se creó la escuela pública, que era de vanguardia, iba al mundo a ver qué era lo más desarrollado en educación, y creó sus escuelas públicas, qué era la empresa de agua, la empresa de electricidad, las empresas de petróleo. Iban los ingenieros y los científicos, los mandaban los gobiernos a ver qué se estaba haciendo, y venían y creaban con eso, era una meritocracia. Eso se fue abandonando, y entonces ahora discutimos si el Estado es grande o chico. Y lo que necesitamos son estados de calidad. Después necesitamos un sector privado competitivo, no si protegido o desprotegido, que sea competitivo, que pueda, para un mercado de 40 millones de personas o para un mercado de 6.000. 40 millones es muy poquito, no se pueden hacer negocios ni generar mucha riqueza con un mercado tan pequeño. Entonces, bueno, esas son cosas que ni deberíamos discutir. Y después con un sistema educativo que también sea de alta calidad. Hoy la competitividad de las naciones, que es una palabra que la Argentina también está peleada con esta palabra, competitividad, se da entre los sistemas educativos de los países, porque la lucha, la gran competencia es por los cerebros, por atraer los cerebros que se vayan a Estados Unidos, a China se van poco, pero van a invertir allá, ¿sí? Y ahora también está con lo que señalaba, está la fuga de empresas, no solamente la fuga de cerebros, sino la fuga de empresas, que es lo que le está pasando a la Argentina. Ya ha tenido una gran sangría, fuga de cerebros desde los años 60, pero ahora tiene el riesgo que se están yendo sus empresas más competitivas. Entonces los países lo que hacen, tener muy buenos sistemas académicos y las nuevas políticas para atraer a las empresas y al talento del resto del mundo. Y para exportar, como les dije, materia gris, bienes y servicios con conocimiento. Eso es lo que está pasando en el mundo. Bueno, nosotros podemos pelearnos con esa realidad,
y decir que eso es malo y entonces nosotros no queremos participar de eso. Lo que sí habría que ver cuál es el modelo de generación de riqueza alternativo para sacar a 20 millones de la pobreza y para tener un nivel de vida acorde con lo que son las aspiraciones de los argentinos, porque nosotros somos un país con aspiraciones altas, no bajas. Así como China multiplicó por 100 su PBI per cápita desde 1970 a hoy, la Argentina está estancada en su PBI per cápita desde hace 50 años. Desde 1970 tenemos el mismo ingreso per cápita. Somos un país que no estamos, como dice Fernando Stefani, ese científico que va a venir a darnos una clase, cuando decimos que estamos en vías de desarrollo, tal vez una cosa que tenemos, del modelo mental que tenemos que cambiar, es que no estamos en vía de desarrollo de nada, porque no nos estamos desarrollando. Somos una de las pocas naciones que tiene el mismo PBI per cápita de hace 50 años, que ha multiplicado por 10 la pobreza. Entonces no estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de subdesarrollo. Y tal vez, teniendo conciencia de esto que les estamos diciendo, es que lo podemos cambiar, porque si seguimos pensando que somos un país rico, que con una cosecha nos salvamos, o que ahora con Vaca Muerta, que tenemos las reservas de petróleo, ¿no? Los recursos petroleros, las terceras reservas del mundo, bueno, pero es tan caro extraerlos que, salvo que, y el petróleo es justamente una industria en extinción, no parece que otra vez, ¿no?, basar nuestro desarrollo en las materias primas y subsidiar justo una industria que está con fecha de vencimiento es lo que tiene que ser el país. Perdón, profe, quería hacer un comentario. Sí, claro. Nada, que pensaba como qué lejos que estamos, ¿no? De todo lo que estuviste comentando antes respecto de la tecnología, por ejemplo, con los alimentos. Creo que habías mencionado el caso de Holanda. Nosotros hace relativamente poco lo que pasó fue que Felipe Solá anunció como un súper éxito el acuerdo por la carne porcina, ¿no? Que Claro. personalmente me parece de terror, pero no quiero entrar en eso, en debate por eso, pero para ser el principal productor de cerdos, ¿no? Y la verdad que pienso que lejos que estamos de pensar un poco más de otra manera, ¿no? Y no, la verdad que, no sé, me parece que estamos muy lejos. Bueno, lo que decís, a mí me encanta que hablen ustedes, ¿no? Porque el tema de los cerdos, que puede ser una solución para un momento donde nos faltan dólares y divisas, pero también tenemos que pensar en el cambio climático, en el cambio de hábitos, donde se está comiendo cada vez más orgánico. Bueno, ¿qué piensan ustedes, que son los más jóvenes, ¿no?, del cambio climático, que no hablamos de eso, y vamos a hablar más adelante? Ese es un problema muy serio, una amenaza seria sobre la humanidad, donde la tecnología la tendríamos que usar justamente para evitar la catástrofe climática, ¿no? Sí. Entonces, esta idea de producir los chanchos para China y el forraje para China, es como un modelo del siglo XIX, cuando tenemos nosotros biotecnólogos buenísimos para hacer otras cosas, ¿no? Totalmente, claro, lo que sí, eso, es una lástima que nada, se piense así en un modelo y que no se pueda pensar en otra cosa, digamos. Pero bueno, nada, comparto todo lo que decías. Tal vez una de las cosas que no es fácil, pero tenemos que ver cómo la Argentina siempre está atrapada en el cortísimo plazo, ¿no? Y entonces tomamos decisiones que en el corto plazo nos hacen zafar, pero hipotecan el mediano y largo plazo. Entonces, esta puede ser una decisión de muy corto plazo para tener divisas, pero a ver, ¿qué pide China a cambio? ¿No? Si nuestro aliado es China o Estados Unidos, o de dónde buscamos, o Estados Unidos o el mundo. Bueno, todas esas decisiones uno las tiene que pensar, no cuál es la ventaja en el corto plazo para ver si consigo los 1.000, 2.000 millones de dólares que necesito para zafar ahora, y qué son los condicionamientos
para un desarrollo esas son las cosas que tenemos que pensar. Un poco lo que decías recién, ¿no? Seguimos enfrascados en discusiones de quizás hace 70, 80 años que deberíamos haber tenido, y seguimos siempre sobre lo mismo, ¿no? También creo que viene un poco por los dirigentes políticos que tenemos, ¿no? Siempre venimos escuchando los mismos nombres, o por lo menos desde que yo nací, vengo escuchando los mismos nombres de políticos, y no se le da paso a una nueva generación. Un poco también lo que decía Roberto de la educación, eso también viene desde la educación. ¿Por qué seguimos hablando de lo mismo? Y porque cuando sos chico te vienen metiendo la misma idea, seguimos hablando del peronismo, el radicalismo. No, se murió hace 45 años, ya está, es momento de dar un paso al costado con eso. Yo lo veo, hay muy pocos dirigentes políticos con una idea nueva. Se ocurre, no sé, Martín Yesa, el intendente de Pinamar, pero no hay mucho más que eso, y es momento de dar lugar a nuevas ideas, como decís, empezar a hablar de dirigentes que hablen del cambio climático, de nuevos hábitos alimenticios y demás, y no parece que esté pasando acá, ¿no? Que seguimos siempre con lo mismo. Hace 2 años, Costa Rica anunció que en un plazo, no sé si era de 5 años, va a tener su transporte público, tiene que ser ecológico, amigable con el medio ambiente, o sea que eléctrico o binorma o no sé cómo va a ser, ¿no? Y, por ejemplo, eso sería interesante si nuestros gobiernos lo plantearan, porque la industria se tendría que modernizar y nosotros tal vez podríamos exportar los colectivos para otros países que sean ecológicos, ¿no? Creo que a principios de año, al contrario, el sindicato de la industria automotriz le presentó un plan al gobierno para nosotros ser el país que va a seguir fabricando los motores a combustión cuando ya no se fabrique, no seamos parte de la cadena de producción de las automotrices internacionales, ¿viste cómo van a estar con los autos eléctricos? Nosotros vamos a hacer un reservorio para los países del tercer mundo que sigamos con los motores a combustión. Bueno, eso protege obviamente los trabajos de hoy, pero no va a crear los trabajos del futuro. Entonces, cuando se toman decisiones políticas, ¿las estamos tomando con una visión de mediano y largo plazo o para preservar lo que hay, que cada vez, ¿no? Esas son las cabezas que necesitamos. Y es verdad, en la política, como yo les conté, yo dejé la política porque tenía conciencia de lo que pasaba en el mundo, no tenía tiempo en el día a día de capacitarme, porque uno cuando está en la gestión no tiene tanto tiempo, de lo que pasaba en el mundo, pero porque dijo, si yo sigo discutiendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una decisión estratégica, fue una decisión muy importante, fue cuando se decidió que se iba a crear este polo informático en Tierra del Fuego para poblar la Patagonia, ese era el argumento, ¿no? Poblar la Patagonia fue una consigna, por lo menos del general Roca en el siglo XIX, y no sé si alguien antes la había dicho también, algún prócer antes. Estábamos en el siglo XXI y viendo qué hacer, alguna industria para Tierra del Fuego, que parece importante, pero la industria informática no tenía nada que hacer ahí, porque lo único es como una zona franca al revés, en vez de ser una zona franca libre de impuestos para exportar tecnología al mundo, es una zona donde importan barato, todo importado, lo arman y nos lo venden caro al resto de la Argentina, entonces hacen que la tecnología informática sea más cara en la Argentina que en otros países y retrasan, ¿no? la democratización del acceso a la tecnología de más alta calidad. Entonces, todo mal, y es una industria donde además era un mercado cerrado para 10 empresas que tenían el curro ahí con el gobierno, que es de multimillonarios, o sea que un antro de corrupción, bueno, esas son las cosas, y todo con el fin noble de poblar la Patagonia y darle una salida laboral a Tierra del Fuego. Seguramente hay otras cosas que se pueden crear en Tierra del Fuego. Por ejemplo, ellos tienen petróleo, está la energía eólica, que ahí debe funcionar, un polo de innovación, un centro científico que estudie todo el tema de la riqueza antártica y de, no sé, algo que tenga que ver con el lugar, pero no un polo informático subsidiado por el Estado que nos cuesta muchísimo y que ahora el gobierno está en este momento viendo qué hace con eso, porque no es sustentable.
Entonces, y eso es una decisión que se tomó hace 10 años, a un costo altísimo para... Yo quería comentar algo sí, que con nuestro equipo, por el seminario del cuatrimestre pasado, un poco alineado con la idea de encontrar este mundo sustentable, y es a lo que en realidad ni siquiera es a lo que se va, es ya lo que existe en el resto del mundo. Empezamos a averiguar sobre lo que eran las energías renovables, ¿no? Y es sí. para nosotros como fundamental para el crecimiento. Y lo que encontramos es que nuestro país, las 4 excelentemente, porque o sea, en el norte vos podés tener todo lo que es la energía solar con los paneles solares. En el sur se puede tener todo lo que es la energía eólica, que tenemos Comodoro, que creo que es, no sé si no es la segunda ciudad, la primera ciudad más ventosa del mundo, o sea, es como... Después tenemos todo lo que era en Misiones, Entre Ríos, todo ahí lo que es biomasa, y después todas las centrales hidroeléctricas. O sea, es como, es excelente nuestro país. Y aparte, en todos los planes Renovar que se iniciaron, creo que fue en el 2015 que empezaron, eso trae muchas inversiones. Y lo bueno es entender que eso también es como local, entonces puede ayudar a la economía regional, que genera trabajo, que eso después requiere de mantenimiento, y que es una energía que es limpia y que es sostenible para toda la vida, que no maltrata al medio ambiente, y esas son cosas por ahí en las que tenemos que pensar. ¿Y por qué seguimos por insistiendo en esto que dice María Eugenia de el petróleo, cuando no va a existir más? Y eso es mirar al futuro, y es por ahí ustedes en lo que se tienen que basar, que es lo difícil, ¿no? Nosotros, esto que hablaban de los modelos mentales, bueno, tenemos que ser así, hay que buscar en lo que estamos acostumbrados, y es, bueno, hay que salir de eso porque no existe más. De hecho, por ahí con temas de educación ustedes mismos lo vean. O sea, hay planes de estudio que están hace 50.000 años, y cómo puede ser que, no sé, no tengamos algo básico como, no sé, Office, herramientas básicas que tenga que enseñar la facultad como para salir a un trabajo con algo mínimo. Entonces, ese tipo de cuestiones está bueno que ustedes como se planteen, y que aparte con las entrevistas van a tener como la idea también, cuando veamos países tipo qué estrategias tomaron, y ahí van a poder tener algunas bases, y cuando vean estos genios de estas empresas, también qué fue lo que a ellos los inspiró, ¿no? Y dónde es que vieron el hueco para meterse y decir, bueno, es por acá, y no importa lo que pase. Así que nada, está muy bueno. A ver, les voy a hacer hagamos un ejercicio de planeamiento. O no sé si es de planeamiento, pero un ejercicio. En base a lo que decía Ali, bueno, nosotros somos un país que podría producir energías de todo tipo, ¿no? Renovables, y también tiene buenas reservas de energías fósiles. ¿Qué sería lo más? Pero la Argentina desde hace unos años perdimos el autoabastecimiento energético, que teníamos un gran superávit hasta el 2006, generábamos 6.000 millones de dólares de ingresos de superávit exportando gas y petróleo. Después se decidió congelar las tarifas de electricidad y de gas y de petróleo. La electricidad la generamos básicamente con gas en la Argentina. Se congelaron por 10 años, se congeló el precio del gas y del petróleo para los productores locales, y perdimos el autoabastecimiento, y empezamos a importar 10.000 millones de dólares de gas y energía todos los años. 10.000 millones es un montón. En los últimos años se volvieron a no liberar de todo las tarifas, porque si no habría que corregir el atraso tarifario, sería como insostenible para el usuario, pero se aumentaron y hubo un gran problema por esto, pero a la vez volvimos a recuperar, al productor local se le empezó a pagar por su petróleo y su gas, no el precio internacional, pero cerca. El Estado lo subsidió y recuperamos el autoabastecimiento. Ahora lo estamos perdiendo otra vez. Entonces,
Si nosotros queremos ser un país con abundante energía, ya sea, les hablé de la industria del petróleo porque somos el 85% de nuestra matriz es de petróleo. ¿Ustedes qué creen? Que tendríamos que, el precio para producir la mayor cantidad de energía, ¿tendría que estar alineado con los precios internacionales o es mejor congelarla para que todo el mundo tenga acceso? Ese es un debate que hay hoy, ¿no? Ahora los tenemos congelados, con aumentos muy, muy leves, casi congelados. Y una distancia muy grande de lo que son los precios internacionales. Congelarlo ya vimos lo que resultó, ¿no? O sea, la cantidad de cortes de luz que tuvimos en su momento y demás, hasta que el problema quizás está en otro lado, lo que vos hablabas hace un rato, la pobreza estructural del 30, 40, 50%, hoy te lleva a decir, lo tengo que congelar. Y la solución más rápida que están dando es que congelamos la tarifa. Bueno, pero no es la solución del problema de fondo, que es la pobreza. Claro, El y día que después puedas genera solucionar esto inflación. vas a poder liberar. Exactamente. ¿Alguien más quiere decir? ¿Qué hacemos con las tarifas? ¿No? Porque obviamente si hay aumento genera inflación y mucha gente no las puede pagar. Y si no tenés cortes de luz, bueno, ¿qué habría que hacer? Yo quería decir que a lo mejor, como venimos viendo hasta ahora, no es ni una cosa, ni un extremo, ni el otro. Tal vez estamos en esta dicotomía, esta bipolaridad permanente con que o es blanco o es inmensamente negro. Y me parece que tal vez existe alguna solución entre medio de eso que acompañe al resto de la economía, para que no sea ni impagable ni tampoco se vuelva una factura que es una risa y después las cosas no funcionan. Igual yo sostengo que siguen sin funcionar. No importa si las subimos, las liberamos o las dejamos fijas, me parece que no hay control de un montón de cosas y que tal vez, digamos, no sé, los porotos están puestos en otro lado y no sé, yo tuve personalmente un problema con una empresa de gas, en la que Metrogas, y puedo dar fe que hace más de 1 año y medio que no lo puedo resolver. Y me parece que tal vez no es una cuestión de pagar poco o pagar mucho, sino que tendríamos que ver cuál es la manera de que esos valores acompañen al resto digamos, de la economía, así como, no sé, como se utilizan índices para ajustar los préstamos o para todo tipo de cosas se utiliza algún índice determinado, sea el SER, sea el que quieran. Deberíamos tratar de que los servicios acompañaran el resto de la economía. Me parece que no es ni tan blanco todo, ni tan negro, y por ahí hay alguna alternativa en el medio. Yo creo que por ahí lo que había comentado Liwe sobre las energías renovables es como si fuera el futuro, digamos, a lo que está yendo el resto del mundo. Y que nosotros también tenemos todos esos recursos y los tenemos listos para utilizarlos, pero el tema que mientras sea más barato el consumir la energía que nos brinda el Estado, o sea, nunca vamos a optar, o las empresas mismas no van a hacer esa inversión en transformarse, en empezar con la energía solar o en empezar con las otras energías renovables. Y a ese punto iba. A ese punto iba. Claro, buscar ese punto donde se fomente dentro de la Argentina el hecho de que quieran invertir, de que quieran igualar ese precio. Ahora, ese efecto del precio sobre el pueblo, sobre la gente, lo que puede llegar a ser, ahí ya no sé bien cuál sería. A ver, yo lo entonces, que creo sí, a ver, ¿quién? es que, acá Mauro, sí, coincido la verdad con mucho con lo que dicen Liwe y Lucas, es que hay que apuntar a estas energías renovables, pero también, a ver, todos conocemos Argentina hace unos cuantos años y sabemos que hay muchos proyectos que necesitamos, como por ejemplo pueden ser las energías renovables, que como mencionaste anteriormente, se ven como inviables a veces, porque los números no dan y nadie va a poner plata en un lugar en el que no le sirve. Para mí, mi consideración, y muchas veces se lo toma como política y se insulta a los que piensan como yo,
creo que la mejor alternativa que tenemos de acá para crecer de esa manera es ajustar los precios a niveles internacionales, pero liberando los impuestos a esas empresas. De esa manera se puede incentivar a que esas empresas con estos beneficios o con este excedente en las ganancias puedan tornar sus inversiones a energías renovables. De esa manera podemos tener tanto energía para el presente, que por lo pronto tenemos lo que es petróleo y gas, dentro de todo lo que tenemos, ¿no? Y se puede apuntar en un futuro a tener renovables. Yo creo que el salto inmediato no lo podemos dar a las renovables, pero por un tema de capacidad y de propia voluntad, de que no creo que nadie quiera poner la plata necesaria en un momento en el que te cambian las reglas del juego constantemente. Ok. Bueno, la verdad que yo creo que todos ustedes serían buenísimos funcionarios públicos si tuvieran que decidir estas cosas, porque ven como entre todos fuimos diciendo algunas cosas interesantes, ¿no? Que me parecen importantes. Primero, que la Argentina tiene la capacidad de producir energía de distintas fuentes. Después quiero agregar algo que tal vez no se dijo, que para que un país crezca, el sector privado productivo tiene que saber que cuenta con energía abundante, si no la energía empieza a ser como un límite a la producción, y entonces las empresas, en vez de radicarse acá, se van a radicar en otro país. O sea que tener energía abundante es ya sea porque a uno le importa, como puede ser Alemania, que importa mucha de su energía, o porque la puede producir a un precio razonable. La energía es importante y la Argentina tiene las posibilidades. Ahora, el precio va a afectar, como se dijo acá, si el sector privado está dispuesto a invertir. Si le pagan un precio que no tiene ninguna relación con lo que podría ser produciendo petróleo en otro lado, las empresas, que la energía es un negocio internacional, no es un negocio local. Entonces, si el precio del petróleo acá está demasiado bajo para el productor, entonces, salvo YPF, que no puede irse a ningún otro lado, bueno, Shell, Total, todas las otras, incluso las empresas privadas argentinas, producen en otro lado, y la producción de petróleo argentino baja y después nos vemos obligados a importar. Entonces tiene que ser un precio razonable relacionado al precio internacional. Además, si el precio del petróleo, que es la fuente de energía principal en el mundo todavía, en la Argentina es bajísimo, ¿quién va a invertir en renovables? Si te subsidian la nafta, la electricidad. Yo acá tengo mi boleta del mes de agosto de gas, 270 pesos. ¿Qué compro con 270 pesos? Creo que ni una Coca-Cola, ¿no? Entonces, si te subsidian el gas, tal vez sea un barrio de la capital que no sé por qué me subsidian, ¿no? Si el precio es muy bajo, entonces no hay un incentivo para invertir en las renovables, que hasta ahora son más caras, ¿no? Alemania ya tiene la mitad de su producción renovable, porque si no tiene que importar petróleo. Entonces ha desarrollado. Entonces el precio es una referencia que si no tiene nada que ver con nada, el sector privado no van a invertir. Y ese es un tema. También vos podés pagarle al productor local el precio internacional, pero subsidiar no congelarle el precio al productor, subsidiar al consumidor que lo necesita. Y eso es lo que no hicimos nosotros y no hacemos. Lo estamos viendo ahora con la tarifa de Internet. En vez de decir congelamos las tarifas de Internet, entonces las empresas de Internet no van a invertir ni en 4G, ni en 5G, ni en llegar a los pueblitos del resto del país. Podría haber un fondo, que en realidad existe en la legislación. Hay un fondo, el Fondo Universal de las Telecomunicaciones y de Internet, que se creó en el año 2001, que nunca se constituyó ni se reguló, los gobiernos para llevar Internet de forma económica y subsidiada a los lugares más necesitados y a los sectores más necesitados. Pero cuando la medida rápida es congelamos las tarifas para no generar inflación y para tener votos,
distorsionamos todo, ¿ven? Entonces, no hay ni siquiera ideología, es como una irresponsabilidad, porque no tiene que ver con la ideología, tiene con una visión muy miope, que la población, obviamente, que no entiende la complejidad de estas medidas, agradece, porque no le suben la tarifa, pero que tiene un costo en nuestro desarrollo enorme. Nosotros podríamos tener energía de todo tipo, abundante, y exportar energía, y tener un superávit energético, como alguna vez lo tuvimos, y también podríamos ser un país con internet en todos lados, si no tuviéramos estas oscilaciones que tienen que ver más con ganar elecciones y no con desarrollar el país para también ganar elecciones, pero donde obviamente hay una transición, ¿no?, que es más sofisticada. Bueno, pero ustedes pusieron las medidas, que haya buenos controles del servicio, de la calidad, que haya un índice de actualización de las tarifas, que los impuestos, hoy todas las tarifas de internet y de petróleo tienen además un impuesto enorme, además del IVA, tienen el impuesto específico que lo hace más caro, porque es una manera de recaudar. Entonces, como vimos, hay un montón de decisiones que se podrían tomar, que no son esta polaridad ideológica o el facilismo, que generalmente no es lo que escuchamos, ¿no? No es el tipo de discusión que escuchamos, y que además la que hemos tenido hoy creo que es educativa, nos forma, ¿no? Nos hace entender las alternativas que tenemos, las consecuencias de las decisiones que se toman, cuál es el camino del medio. Si tomáramos, por ejemplo, la ley de teletrabajo, ahora la regulación de Internet o las tarifas, con esa cabeza y no como una cabeza de pelea, ¿no? Castigar a uno, beneficiar a otro, los votos de la elección del año que viene solamente, obviamente que hay que pensar en los votos, pero no solamente. Hay un economista que estuvo, no estuvo con nosotros, pero lo vamos a invitar en algún momento, Martín Rapetti, que habla de la economía de la marmota en la Argentina, ¿no? La marmota es la película esa, El Día de la Marmota, de ese protagonista que, no sé si es y sueña, pero que está siempre en el mismo día, ¿no? Que al final está siempre en el mismo día. Entonces muestra cómo la Argentina crece en los años electorales porque se le da al gasto público para ganar las elecciones, y después al año siguiente hay una contracción, y entonces estamos ¿no? Un año crecemos, somos el país que ha tenido más recesiones en los últimos 70 años en el mundo, más que el Congo. Antes, hasta el año pasado era el Congo, ahora la Argentina ya superó al Congo. Todo esto que les decimos no es para que se depriman, porque les aseguro que tal vez los chicos que estuvieron en el seminario la clase pasada, cuando hicimos la evaluación decían que era el mejor momento de la semana, que le contaban a todo el mundo lo que habían visto. Esta es la realidad de la Argentina, que nosotros la negamos, ¿no? Porque pensamos que somos los mejores del mundo, que con una buena cosecha nos salvamos, que el mundo está equivocado, cada uno, ¿no? Que somos un país rico, que somos un país con mucho talento humano, y la realidad es que tenemos capacidades, tenemos talentos, tenemos grandes potencialidades, pero no las estamos aprovechando. Pero tenemos esas potencialidades, y es sobre ese gran potencial humano, tecnológico, educativo, también de nuestros recursos naturales, que creemos que la Argentina puede pensar una estrategia de mediano y largo plazo que nos permita realizar ese deseo de ser un país próspero, justo, con igualdad de oportunidades, que queremos ser, porque somos un país de aspiraciones altas, pero de ejecución baja.
de realizaciones bajas, ¿no? Pero de aspiraciones altas, y no es bajar nuestras aspiraciones, sino ser humildes para darnos cuenta dónde estamos y hacer una estrategia, un camino para llegar ahí. La vez pasada, Roberto, ¿te acordás cuando ya lo planteaste en la clase pasada? Pero fue muy buena, tuvimos una clase donde nos dedicamos a que los alumnos dijeran, bueno, cuáles eran los límites, las amenazas, las fortalezas, ¿no? Y eso fue un balance interesante que hicimos para como dedicarle un tiempo a eso, ¿no? Sí, que lo habíamos pedido, pero bueno, pasó hoy. No sé, la clase que viene, ¿qué tenemos? Bueno, la clase que viene ya tenemos 2 invitados. Bueno. Vamos a hablar de justamente el paradigma de la economía del conocimiento y de Silicon Valley, ¿no? Que sería el startup, los inversores de riesgo y la economía global. Y van a venir 2 emprendedores. Nelson Dubos, que ya estuvo la vez pasada, que es uno de los fundadores de Digital House. ¿Saben lo que es Digital House? ¿Sí? Bueno, es una escuela de tecnología, ¿no? Donde se le da un entrenamiento a los tecnólogos para que manejen los sistemas y los modelos que necesitan las empresas de tecnología, que tiene un éxito enorme, y Nelson desde los años 90 está como en todo lo que sea formación y contenidos y formación para estos cambios de la sociedad del conocimiento desde los años 90, acá y en distintos lugares del mundo, y él nos va a contar su historia. Y después Agustina Feingarsch, que es la CEO de Wolox, una empresa de software creada hace unos 10, 15 años, y que ella, bueno, primero es bastante insólito que haya una mujer liderando una empresa de este tipo, es una de las cofundadoras, y también es más cercana a la generación de ustedes, ella debe tener 30 años, y nos va a contar, bueno, si desde la Argentina se puede crear una empresa de este tipo y qué potencial tenemos y los desafíos. No sé si vamos a tener mucho tiempo, tal vez podríamos ver media hora de poder hablar seguir hablando del potencial de Argentina y los límites, si querés, y después tendríamos que tener 1 hora y media con los invitados. Buenísimo. Yo le quería pedir un minutito a Fabi, porque para el tema de los grupos que estaban pidiendo, no sé si querés hacer algún comentario, Fabi. Sí, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Ayer envié por correo los equipos, me faltaban aún todos esta lista que yo puse recién en el chat, que no me confirmaron el correo personal, con lo cual la información se seguía enviando al correo del campus, pero muchos no ingresan, así que no sé si todos lo vieron. Y yo mandé ya los equipos conformados hasta ahora con la lista de inscriptos, serán 11, y quedaban 2 equipos con 4 personas de inicio, porque entiendo que hay una persona o 2 que no están asistiendo, con lo cual no sabemos si van a terminar cursando o no. Así que ahí ya recibí un mail que alguien se olvidó de mandar la conformación del equipo, con lo cual tengo que actualizar esos equipos y mandarlo ahora de nuevo. Lo que les pido ahí es contesten, confirmen, si no, no nos enteramos que han recibido la información y que ya están los equipos, para que empiecen ya a charlar y empiecen a trabajar sobre estos temas o sobre qué van a poder hacer su trabajo, ¿no? No sé si acá hay alguna duda. Ahí puse el correo nuevamente por el chat, porque me están mandando ahí en el chat del correo personal. Bueno, no sé si tienen alguna duda sobre eso, sobre lo que quieran, y si no, dejamos acá, que ya estamos sobre la hora. Bueno, entonces agrego nada más, creo que me escribió... no me acuerdo el nombre ahora, pero una de las chicas que no había enviado el correo, yo reacomodo esos 2 equipos y vuelvo a mandar el mail. Les pido, por favor, que confirmen y ya confirmen los equipos.
Bueno, buenísimo. Bueno, paramos acá entonces. Que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, hasta luego. Ah, buen Muchas día. gracias. Buen día, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego, muchas gracias. Bueno. Bueno, bien. Bien. Tenemos